Bienvenidos a la ponencia Cáncer de próstata, diagnóstico, tratamiento y efectos secundarios, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Carmen González Enguita, jefa del Servicio Corporativa del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Hospitales Públicos del Grupo Quirón Salud de Madrid, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Adelante, doctora. Muchas gracias GEPAC por la invitación a estar con todos ustedes en el día de hoy con este tema tan interesante como es el diagnóstico y tratamiento de los efectos secundarios cuando atendemos pacientes que tienen cáncer de próstata. Bienvenidos todos los que me están escuchando, que es amplia la audiencia más allá de las fronteras de España. Gracias a todos por estar aquí y confío que mi presencia y sobre todo los mensajes que les voy a transmitir sean de ayuda. Quería mínimamente empezar con una introducción para centrar el tema del diagnóstico y tratamiento de efectos secundarios, que es lo que realmente me han encargado, dando unas pinceladas sobre el cáncer de próstata. No me voy a extender mucho, pero sí que es importante que señale que es el tumor más frecuente del aparato genitourinario en los hombres y en general el primero o el segundo, según las series que se analicen, quedémonos con que es el primero más frecuente después de otros cánceres, como es el cáncer de pulmón o el gastrointestinal. Pero la buena noticia es que siendo que es el más frecuente en número, no es el más mortal. Es de los que más tenemos posibilidades de curación y ya veremos que según el momento en el que lo diagnostiquemos. También decir que es un asunto de salud a nivel mundial porque va a afectar, por lo tanto, a muchos hombres en todo el mundo y que además ha cambiado la forma de presentarse a lo largo de estos años. De tal manera que tenemos en polémica en este momento si es importante la realización de un screening, de diagnosticarlo precozmente, de adelantarnos al diagnóstico de manera precoz. Veremos a lo largo de la presentación las últimas novedades con dos herramientas fundamentales. Hasta ahora el PSA y se va a incorporar una nueva como es la resonancia nuclear magnética en aquello que estoy hablando del diagnóstico temprano. Y, cómo no, nuevos tratamientos, tanto médicos como tecnológicos, van a venir a ayudar a atender a estas personas de una manera más importante y mucho mejor, con mejores garantías de éxito. Una gráfica de dónde estamos en cuanto a cifras, en cuanto al número de casos detectados. Como decíamos, el cáncer más frecuente en los hombres en España, según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer reciente, las últimas cifras que tienen, que son del año pasado, del 21, vienen a decir que aparecen unos 35.000 casos nuevos de cáncer de próstata al año, lo que representa 150 personas por cada 100.000, 150 hombres por cada 100.000. Aquí les dejo abajo el link para que puedan curiosear y ver cómo está la distribución por comunidades autónomas en España y según la edad. Ahora veremos también que a partir de una edad es mucho más frecuente. Ahí está la gráfica. En rojo, los que fallecen. Como he dicho, la buena noticia es que son muy pocos. Si hemos dicho que aparecen unos 35.000 casos al año, fallecen casi 6.000, 5.986 según lo recogido, lo que representa un 26 varones de cada 100.000 habitantes. Aunque no está aquí la gráfica, por ejemplo, pensando en el del pulmón, que es mucho menos frecuente, de 35 a 29.000, fallecen 22.000 al año frente a 6.000 que fallecen de cáncer de próstata. Luego, un cáncer muy frecuente, el más frecuente, posiblemente el primero o el primero, que tiene unas posibilidades de curación altas porque la mortalidad no es muy alta. También aquí podemos curiosear por comunidades y por edades. A nivel mundial está representado por las zonas más oscuras de este verde y sabemos que hay zonas mucho más prevalentes en cuanto al mismo y es muy importante ubicarlas para saber dónde nos encontramos. Como decía, que aparece a partir de una cierta edad. A partir de los 65 años, 2 de cada 3 casos es en esta edad, aunque empezamos a ver pacientes que su enfermedad es anterior a estos 65 años. De hecho, nuestra preocupación por el screening.
Hoy vamos a saber que es importante conocer pacientes con un más alto riesgo, como son aquellos que son de raza negra o que tienen una historia familiar. De ahí que hagamos hincapié en identificar factores hereditarios que están en relación con mutaciones de ciertos genes. Sabremos que habrá ciertos factores ambientales o dietéticos que harán que ciertas poblaciones tengan mayor riesgo que otro. Tendremos que estar pendientes de los niveles de testosterona, sobre todo para los tratamientos y la evolución del tratamiento. Saber que el adenocarcinoma glandular de la próstata acinar es el más frecuente, y la buena noticia además es que el localizado, aquel que lo diagnosticamos en fases tempranas del desarrollo de la enfermedad, es el que mejor resultados va a tener y, por supuesto, como decía, buena noticia, es el más frecuente. ¿Cuál va a ser la historia natural en general de este cáncer? Que sabemos que no es tan mortal como otros. Su crecimiento es lento. Nos va a dar tiempo a diagnosticarlo con tiempo y de manera precoz, puesto que su crecimiento no es tan rápido como otros tipos de tumores. Y que además que lo primero que hace es extenderse localmente. Después de la glándula invade el espacio alrededor de la misma, de las vesículas seminales y la base de la vejiga. Pero cuando se escapa de esa zona local, va a hacer una diseminación a distancia, fundamentalmente y primero en los ganglios linfáticos que tiene alrededor de la próstata y luego en los huesos, provocando unas lesiones que fundamentalmente son osteoblásticas, de crecimiento de hueso por células tumorales. Puede invadir otros órganos, claramente sí, pero mucho menos frecuente en estadios muy avanzados o en enfermedad muy agresiva. No podemos prevenirlo, no podemos preverlo, no tenemos ninguna medida explícita, esencial, en la que podamos poner en marcha para evitar la aparición del cáncer de próstata. Más allá de estar sano, que es conveniente para todo, y de tener hábitos saludables en todos los aspectos de la vida, pero no tenemos ninguna medida específica. No podemos cambiar la raza, no podemos cambiar la edad, no podemos cambiar nuestras familias ni nuestra herencia en nuestros genes. Esto no lo podemos cambiar, no lo podemos controlar, pero sí podemos reducir quizá algunas medidas para reducir el padecer el cáncer de próstata, que va a ir en relación con nuestro estilo de vida. Pero lo que fundamentalmente vamos a poder hacer es diagnosticarlo y diagnosticarlo tempranamente. En cuanto al diagnóstico, diremos que tampoco nos van a ayudar los síntomas, porque los síntomas que están asociados a enfermedad cáncer de próstata son muy similares a otras enfermedades benignas de la próstata. Luego, los síntomas no nos ayudan. Serán motivo para ir al urólogo, para que sea él quien los ponga en su contexto y lo identifique. En ese momento el urólogo nos explorará la próstata, una recomendación que yo hago fehacientemente y que sé que da miedo, y quizá es uno de los motivos por los que no se acude al urólogo por temor al tacto rectal, pero que es muy conveniente para el inicio de este diagnóstico. Nos va a dar datos que se pondrán en contexto con otras exploraciones más finas y con datos más específicos, pero que de inicio el contacto con el paciente, en esa relación médico-paciente, debe incluirse el tacto rectal. En ocasiones se diagnostica simplemente con un tacto, en otras no. En otras diremos que es un tacto normal y, sin embargo, no excluye que haya un cáncer de próstata en el interior de esa glándula. Pasaremos al PSA, que ahora precisaremos con un poquito más detalle, que será un análisis de sangre, y en este momento contamos con la resonancia nuclear magnética para precisar qué zonas serían las sospechosas de que esa glándula tuviese células malignas, las que nos llevará posteriormente a realizar la biopsia, que será la que hoy por hoy, en definitiva, va a determinar si en esa glándula existe celulalidad maligna. La combinación, por lo tanto, de todo ello nos va a llevar a realizar la biopsia de próstata, que ahora veremos un poquito más adelante, como manteniendo la tradicional, que es la ecografía transrectal aleatoria, estamos cada vez más pasando y con más indicación a una biopsia más precisa, que es la que llamamos una biopsia fusión apoyada en la resonancia nuclear magnética. Insistir de nuevo, la importancia del tacto rectal al comienzo. Una exploración muy sencilla de realizar, que a través del recto tocaremos la parte posterior de la glándula prostática, que es precisamente donde va a desarrollarse la enfermedad cáncer de próstata.
Si bien es cierto que los estadios más precoces no va a dar ningún tipo de información, porque está en el interior de la glándula y con el dedo no llegaremos a tocarlo, sí cuando la enfermedad está más avanzada. Y esta exploración simple nos va a llevar a que tengamos que realizar una biopsia de próstata. Ahí les dejo cómo palpamos o qué sentimos los urólogos en el dedo cuando realizamos una exploración sobre la próstata en la que nos parece que es sospechosa que exista una enfermedad maligna. El PSA, esta analítica que todo el mundo conoce, descubierto en los años 80 del siglo pasado, nos va a ayudar a identificar si estamos ante un cáncer de próstata. No es específico de cáncer de próstata, es específico de la glándula. ¿Y con esto qué quiero decir? Que al ser órgano específico dependiente de la glándula, habrá otra serie de enfermedades benignas que van a poder elevar el PSA. Y hay que tenerlas en cuenta. Y ahí está la importancia de este diagnóstico, de este saber hacer un buen diagnóstico ante cifras elevadas de PSA. También deberemos de saber que en situaciones concretas, cotidianas incluso de la vida, puede subir el PSA. Influye la edad, influye el volumen prostático, influye procesos de inflamación y de infección, influye el haber hecho un tacto rectal momentos antes de la extracción de sangre, el haber tenido una relación sexual, el tener el paciente colocado una sonda, ciertos fármacos van a influir en los niveles de PSA, luego específico de órgano y no en concreto de un cáncer de próstata. Pongamos la cifra en 4, en la que podemos estar un poquito más tranquilos que no estamos ante un cáncer de próstata, aunque sabemos que a veces se diagnostican cánceres de próstata con cifras menores de 4, alrededor de un 25% según las series. Pongamos por encima de 10 sugestivo de cáncer de próstata y tenemos una línea gris entre 4 y 10 que se nos plantea dudoso. En este sentido, y a lo largo de los años, han aparecido nuevos biomarcadores que se realizan determinaciones de los mismos fundamentalmente en orina, y quizá la biopsia líquida pensando en otros elementos como también la sangre, pero no han llegado a calar con la importancia del PSA. Existen, y ahí les presento un panel de los múltiples estudios que se están realizando y que posiblemente en los próximos años vayan a aportar mucha mayor evidencia que la que tenemos ahora y sobre todo para apoyar la información que nos está dando el PSA. Luego estamos en un momento de avances, tanto en el diagnóstico, ahora adentraremos también en el tratamiento, con el único fin de mejorar el diagnóstico temprano y, por supuesto, una vez que lo diagnostiquemos tempranamente y en esos estadios donde sabemos que somos capaces de dar mayores tasas de curación, mejorar la evolución y, cómo no, la supervivencia de los pacientes y el pronóstico, en definitiva, que vayan a tener. Y aquí surge la polémica de screening, que de nuevo digo polémica porque llevamos muchos años con ella y que de nuevo surge de nuevo en poderla realizar. Durante años se trabajó intensamente en el que teníamos que insistir en que los pacientes todos buscasen la manera de identificar precozmente un cáncer de próstata. Hemos pasado por momentos más turbulentos en los que mejor que no, porque diagnosticábamos cánceres todavía muy incipientes que no iban a inducir para nada la evolución de la vida del paciente, lo que llamamos clínicamente no significativo, y sobrediagnosticar incluía sobretratar, y sobretratar implicaba efectos secundarios no deseados en una enfermedad que posiblemente no iba a devenir en el final de la vida de las personas. Bueno, pues con toda esta situación tan problemática a lo largo de todos estos años, acaba de salir recientemente, el 20 de septiembre de este año, donde nos encontramos escasamente hace 2 meses, unas instrucciones por parte de la Comisión Europea en la que se iba a incluir, se incluye de hecho, así está ya anunciado, 2 nuevos cánceres en los screening poblacionales y el cáncer de próstata afortunadamente es uno de ellos.
No tenemos muchas instrucciones de cómo se va a realizar, pero la buena noticia es que está acordado y que ya se van a establecer una serie de zonas piloto en España donde se va a iniciar esta experiencia. Posiblemente el screening incluye no solamente el PSA, sino también la resonancia nuclear magnética. Y dentro de ese documento en el que, como digo, estamos en primicia, también se incluye el que tengamos interés y que sigamos investigando tanto en el cribado como incluyendo aquellas familias o aquellas personas en las que van a tener mutaciones en su línea germinal, y tengamos interés por identificar estas mutaciones para poder ayudar de una manera más fehaciente a los pacientes que tengan esta circunstancia. Como digo, se nos va a unir enseguida la resonancia nuclear magnética, donde vamos a poder identificar zonas sospechosas de afectación cáncer de próstata y que junto con el PSA, aún no sabemos cómo las coordinaremos para realizar los screening. Hoy día las usamos para el diagnóstico en pacientes sospechosos, pero no todavía sabemos cómo va a ser en el screening. Se van a poder ir de la mano para poder trabajar conjuntamente con ellas. Aquí les dejo las recomendaciones de la Sociedad Europea de Urología, donde impulsa la investigación, el interés y el asesoramiento genético en esos pacientes que, teniendo enfermedad cáncer de próstata o en su familia otro tipo de enfermedades genéticas, tengamos, como digo, el interés por llegar a una detección temprana de una manera personal en ella o familiar en sus personas de alrededor, familiares, para que podamos identificar con estudios genéticos la probabilidad de que en ellos exista un cáncer de próstata. Imágenes que nos da la resonancia, que se realiza con un medio de contraste, que es el gadolinio, y que nos va a poder determinar aquellas zonas donde sospechosamente puede haber enfermedad cáncer de próstata. Existen diferentes maneras de identificarlas, de manera morfológica y otras funcionales. Es un estudio molecular según la difusión del agua o según la perfusión de la sangre y determinará qué zonas son las sospechosas, que nos van a ayudar a poder decir, de biopsiar alguna zona, biopsia aquí, coja células de aquí, coja tejido de aquí, porque ahí es posiblemente donde va a tener enfermedad cáncer de próstata. No evitará que, además de esta biopsia dirigida por la resonancia, tengamos que coger celularidad, tengamos que coger tejido de otras zonas de la próstata por las características de esta situación multifocal que tiene la enfermedad cáncer de próstata. Pero habremos dirigido nuestro foco de atención inicialmente sobre esa zona señalada en la resonancia. Habitualmente se hace de manera transperineal, es decir, a través del perine, aunque según los equipos hay otras maneras de realizarla, que es a través del recto. En general, el pasar a través del perine mejor que el recto evita las complicaciones de infección que puede y que de hecho ocurre en ocasiones cuando se realiza la biopsia transrectal. En ambos casos, quizá es conveniente que el paciente vaya preparado con un enema de limpieza antes de la biopsia, antes de realizar la toma de estas zonas del tejido prostático. La biopsia fusión, de una manera muy simple, les contaría que es un sistema en el que un software informático mezcla o superpone o fusiona las imágenes obtenidas en la resonancia que nos hemos hecho hace unos días, es decir, previamente, con las imágenes reales que vemos en la ecografía en el momento de proceder a la biopsia. En un juego de matriz de letras y números, podremos sobre un template señalar aquella zona donde tenemos que biopsiar. Y así, con mucha más precisión, vamos a poder identificar esas zonas sospechosas y ahí, con ese mapeo, vamos a poder biopsiar aquella zona que más señalada esté y que más nos interesa.
Hoy en día, que sepan ustedes que esto está creciendo de manera rápida, incluso se está hablando ya en muchos sitios y realizando las biopsias de próstata con un control o con una dirección de ecografía por microultrasonidos, es decir, sin necesidad de la resonancia, un tipo de ecografía de alto perfil en el sentido de determinación de la lesión. Los microultrasonidos van a determinar esta es la zona que ustedes tienen que biopsiar. O seguramente dentro de no mucho hablaremos con potencia, y así yo lo imagino, de este tipo de exploración junto con la biopsia de resonancia nuclear magnética o sustituyéndola. No, esto no lo podemos saber todavía. Muy bien, pues una vez que tenemos ya este diagnóstico que hemos realizado, saben todos ustedes, aquellos sobre todo que lo han vivido, que los médicos, los urólogos, nos dedicamos a saber en qué momento estamos de la enfermedad. Es decir, no solamente lo hemos diagnosticado, sino que tenemos que planificar el tratamiento según el estadio en el que se encuentra la enfermedad. Esto es la estadificación. Y para ello necesitamos conocer con muchos más detalles los aspectos de la biopsia, la letra pequeña, sonará el grado histológico de Gleason, si tiene o no invasión perineural, el número de cilindros que están afectos, qué tanto por ciento, dónde afecta a un lado o a otro, y seguiremos viendo si la enfermedad está alojada en la glándula o sobrepasa los límites. Para esto nos va a ayudar fundamentalmente la resonancia. Nos interesará saber si están los ganglios linfáticos regionales, locorregionales o a distancia afectos, y para esto nos va a ayudar la tomografía axial computarizada. Si la enfermedad está a distancias, es decir, si estamos hablando de una enfermedad metastásica, nos ayudará la gammagrafía ósea. Y ya están incorporados a nuestro arsenal diagnóstico una serie de procedimientos más sofisticados, como va a ser el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, y hay de dos tipos, según el radiofármaco que se use, con colina, y el más novedoso, el PSMA, que es el antígeno de membrana de la célula prostática. Hoy en día, este tipo de información nos están ayudando de manera fehaciente en la estadificación del diagnóstico y cada vez más estamos afinando más ante qué situación, enfermedad, cáncer de próstata nos enfrentamos. De tal manera que clasificaremos cada situación según todos estos datos obtenidos en TNM para saber en qué momento de la enfermedad nos encontramos y poder ofrecer en definitiva los mejores tratamientos. Que sepan todos ustedes que además cada día usamos más una serie de nomogramas que no dejan de ser una serie de algoritmos matemáticos derivados de modelos estadísticos que van a predecir la probabilidad de que a un paciente en concreto le suceda un evento determinado. Pues bien, incluyendo ciertos datos de cada nomograma, quizá el más utilizado últimamente es el del Memorial, del Hospital del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, introduciendo una serie de datos muy básicos como puede ser la edad o puede ser el PSA, si es una enfermedad confinada según el estadio, es decir, identificando una serie de datos concretos que nos pide el nomograma, el Gleason, los datos de la biopsia, nos va a poder decir ante qué enfermedad estamos. Son calculadoras de riesgo que nos van a poder adelantar cuál va a ser la evolución según el tratamiento que elijamos. ¿Y qué tratamientos tenemos? Cuando estamos ante una enfermedad localizada, tenemos que ofrecer al paciente un tratamiento con intención curativa. Y tenemos dos grandes grupos, que uno va a estar en relación con la cirugía y el otro con la radioterapia. Elegir uno u otro va a depender del paciente, de la morbilidad del paciente, por supuesto va a depender de la enfermedad localizada que tenga y de decisiones compartidas. Tendremos que trabajar en todo momento los pros y los contras de cada intervención, porque todos tienen sus pros y sus contras, sabiendo que el beneficio desde un punto de vista oncológico puede ser similar. Ha desarrollado mucho la cirugía de la prostatectomía radical,
veremos que de cirugía abierta prácticamente casi todos los centros hoy la realizan de manera laparoscópica y muchos ya de manera robótica. Ahora les enseñaré unas imágenes. Pero también quiero decir que la radioterapia ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, ha avanzado mucho y cada vez se conforma más a la glándula, cada vez se localiza más en la glándula prostática para minimizar esa toxicidad, para minimizar esos daños colaterales que sin querer produce sobre tejidos de alrededor, fundamentalmente sobre vejiga y sobre el recto. Saber también, y antes de pasar a la siguiente diapositiva, que la radioterapia ayudará en aquellas situaciones paliativas en las que no con intención curativa necesitemos tratar metástasis por dolor o por compresión medular y riesgos añadidos en el futuro. Este sería el esquema de una prostaectomía radical laparoscópica, como digo, que va a ofrecer menor invasividad, mayor destreza quirúrgica y minimiza los efectos secundarios, minimizando la estancia en el hospital, minimizando el dolor, la posibilidad de sangrado y favoreciendo que el paciente se incorpore a su vida habitual de una manera más precoz. Cada vez hay más centros que esta prostatectomía radical laparoscópica es asistida por robot. La robótica, más comúnmente conocida para el cáncer de próstata, llegó hace muchos años y cada día, como digo, es una fortuna que la tengan más centros en todo el país para que mayores pacientes se puedan beneficiar de este tratamiento. No quiero olvidar, pero lo tengo que contar como alternativa, que existen terapias focales en las que diferentes fuentes de energía, bien sea ultrasonidos, bien sea frío, bien sea la misma radioterapia de manera puntual en la glándula directamente, bien sea luz, bien sea la electricidad, es decir, diferentes energías puedan ser dirigidas focalmente a la lesión tumoral con la confianza de que la enfermedad está ahí localizada y poder tratarlo localmente, focalmente. Bueno, pues como digo, cada día hay más centros que cuentan con esta tecnología y cada día identificamos más pacientes que de manera temprana hemos identificado una sola zona de un lóbulo o una sola zona en un lóbulo concreto que poder aplicar este tipo de técnicas, terapia focal. ¿Qué efectos secundarios traerían este tipo de tratamientos que estamos ofreciendo, que sería la última parte de mi charla de hoy? Contextualizando, el paciente lo que más le preocupa inicialmente es salvar la vida, no morirse de esta enfermedad que le acaban de diagnosticar. Ya le vamos a poder decir de entrada que si la enfermedad está muy localizada, la probabilidad de que se cure totalmente con estos tratamientos de curación que le hemos ofrecido para que tenga una curación va a ser pues prácticamente del 100%. Hoy las series hablan de que una enfermedad localizada se alcanza el 100% a los 5 años y se mantienen a lo largo de 10 y 15 años cerca del 100%. Pero una vez que el paciente se ha dado cuenta de que vive, de que ha pasado unos meses, que suelen ser un año, 6, 12 meses, que se le ha quitado ese miedo al cáncer que tenía en el momento del diagnóstico, se da cuenta de una serie de efectos secundarios que le han producido ese tipo de tratamientos radicales. Hablando de prostatectomía radical, por ejemplo, pero también habría que hablar de los efectos de la radioterapia. Los más importantes, los más evidentes, van a ser aquellos que están en relación con la incontinencia y con la disfunción eréctil, que se van a ver alterados durante este tiempo y que se deben de recuperar mayormente al cabo de los 12 meses. Pero como digo, si no se solucionan, si las medidas de rehabilitación en estos meses que han pasado no han logrado conseguir la curación completa o la ausencia de esta serie de efectos secundarios, el paciente demanda soluciones. Tenemos soluciones para la incontinencia. Durante un año, durante unos meses, el paciente necesita mejorar sus condiciones de estilo de vida, necesitará hacer una rehabilitación, pero si esto no lo consigue, que sepan todos ustedes que existen métodos quirúrgicos, y aquí les planteo un arsenal inmenso de procedimientos en dos grandes grupos. Por una parte, de los del esfínter urinario artificial, que serían estos primeros que tengo
yo lo estoy viendo a mi izquierda en la pantalla, en el que todavía es el gold estándar porque lleva muchos años de evidencia, pero que a lo largo de los años se han descubierto otras maneras de controlar esas pérdidas de orina a base de los sling, que es una cinta que se coloca debajo de la uretra y que es capaz de contener esa zona uretral coaptada, pared con pared, para impedir la pérdida de orina en el momento que la vejiga se está llenando, en el momento que no toca vaciarse. Una gran revolución en los mismos, de tal manera que se han pasado de slim fijos, que no eran capaces de, una vez colocados, pues la acción que tenían es la que tenían, a slim ajustables, en los que a medida que el tiempo pasa podemos bien ajustarlo, como sería el caso del Remes, o el caso de Atoms, en el que una almohadilla se puede ir inflando, se puede ir metiendo volúmenes de suero en su interior con el fin de que la compresión sobre esa uretra sea mayor a medida que se necesite mayor ajuste. En definitiva, no puedo entrar en aspectos concretos de cada uno de ellos porque, como digo, existen muchos, pero el mensaje es que existen soluciones en relación con la incontinencia urinaria. Y que, por supuesto, existen soluciones en relación con la disfunción eréctil, pasando o iniciando el proceso con fármacos orales, por vía oral o tópica a base de cremas o intrauretrales, introduciéndolos por la uretra o pinchados a nivel de los cuerpos cavernosos, hasta, como digo, teniendo la experiencia de las diferentes líneas. Si no lo conseguimos con la primera y con la segunda, podemos tener la cirugía de la prótesis. Un esquema de la disfunción eréctil para que veamos cómo primero fármacos, tratamientos intrauretrales e intracavernosos, va a depender de cada persona y cada dificultad correspondiente, hasta llegar a la colocación de una prótesis en el caso de que el paciente lo necesitase, estuviese de acuerdo, sería el tratamiento final y definitivo. ¿Y qué pasa cuando la enfermedad está mucho más allá, cuando se nos ha escapado del control local y estamos ante una enfermedad a distancia? Pues también estamos viviendo una gran revolución en este momento, ya desde hace unos años. No podemos hablar de curación, pero sí podemos hablar con una intención de prolongar la vida y de que esta vida que prolongamos en tiempo sea en las mejores condiciones de salud y bienestar. El tratamiento está basado en la hormona. La relación de testosterona con cáncer de próstata es muy directa y desde hace ya muchísimos años sabemos que el tratamiento base estándar es el bloqueo hormonal. Hay que castrar químicamente al paciente. Me ha salido la palabra quirúrgica porque inicialmente, antes del descubrimiento de estas hormonas, ya hace muchos años del siglo pasado, el tratamiento hormonal era quirúrgico. Al paciente se le extirpaba la pulpa testicular porque era la manera de conseguir este bloqueo hormonal. Posteriormente, el descubrimiento de los medicamentos que son los agonistas de la hormona liberadora, de la hormona luteinizante, favorecerían que este bloqueo hormonal se realizase de manera química. Luego, el tratamiento está basado en las hormonas. Y a lo largo de todos estos años, sobre todo en los últimos, ahora presentaré un esquema de cuál ha sido el gran desarrollo, veremos que en diferentes momentos de la enfermedad, incluso mucho más adelantado de lo que hace unos cuantos años, estas nuevas moléculas que empiezan a aparecer, empiezan a posicionarse. Y hoy en día esta castración química va a ser acompañada de otra serie de tratamientos que con acción antiandrógena van a conseguir que la enfermedad se prolongue y que el paciente viva en mejores condiciones. Fíjense, desde que el bloqueo hormonal químico se descubre en 1941, a donde nos encontramos en este momento, una gran revolución de diferentes ensayos clínicos han lanzado evidencias de que otras moléculas van a ser capaces de atender a estas fases de la enfermedad con éxito de prolongación de la supervivencia y de calidad de vida. Y quizá en los últimos años, en el 2020, empiezan a aparecer fármacos, como decía al principio, dirigidos a aquellas personas, a aquellos cánceres de próstata que presentan alteraciones en los genes
y por lo tanto dirigidos de una manera más personalizada, más precisa. Estamos adentrándonos cada vez más en la medicina de precisión. Y también una nueva revolución con fármacos dentro de la medicina nuclear. La medicina nuclear no solamente se está dedicando al diagnóstico como hasta ahora la hemos conocido, sino que poco a poco con radiofármacos va a entrar a formar parte de las fases terapéuticas de ciertos pacientes. En definitiva, una gran revolución y una gran noticia, porque la enfermedad cáncer de próstata se está cronificando mucho, estamos haciendo que los pacientes vivan más y cada vez con mejor calidad de vida. El futuro, y estoy acabando mi charla con todos ustedes esperando que haya sido de su agrado, que tenemos que trabajar por esa medicina cada vez más precisa, más personalizada, más dirigida hacia cada dato concreto de la enfermedad, que siendo que tenemos una gran oportunidad de tratamientos desde un punto de vista tecnológico, focales, radicales, robóticos, tratamientos de radioterapia diferentes con las diferentes formas en las que hoy se está tratando, pongamos también el foco en la enfermedad que ya está más avanzada, que quizá la curación ya no la podemos ofrecer, pero sí hacer que la supervivencia sea larga y en mejores condiciones. Busquemos las terapias dirigidas a cada enfermedad concreta, que no existe una talla única para todos, sino que busquemos lo que mejor se adapte a cada paciente, lo que menos daño le haga, que los efectos secundarios sean los menos posibles, lo que mejor encaje para que elegantemente pueda seguir viviendo en la vida, en su vida tan completa, con esa mirada como muchos de nosotros estamos viendo ya la medicina, atendiendo al paciente globalmente, integralmente, holísticamente, es decir, pensando y viendo a la persona, no solamente en la enfermedad que tiene ni en el órgano que está afecto, sino en toda su visión de la vida, donde está él, donde está su pareja, donde está su familia, donde está su entorno, donde está su sociedad, tengamos otra mirada a estos pacientes y ofrezcámosle lo mejor que sabemos, lo mejor que hemos aprendido, con todos nuestros conocimientos, con todas nuestras evidencias, pero lo mejor de nuestro corazón, como mejor lo sepamos hacer, con la mayor humanidad y con esa mirada que muchos hemos trabajado y estamos trabajando para que en su conjunto podamos obtener salud en estas enfermedades y prolongar la vida con la mejor satisfacción para todos, profesionales y personas, con la mejor calidad y con ese bienestar deseado. Muchas gracias a GEIPAP por esta invitación. Muchos éxitos en este nuevo congreso y ojalá les haya ayudado a todos a entender un poquito más el diagnóstico, el tratamiento y los efectos secundarios de las personas que viven y sufren y luchan con un cáncer de próstata. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Con esto concluye la ponencia Cáncer de próstata, diagnóstico, tratamiento y efectos secundarios. Agradecemos una vez más a la doctora González Enguita su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchas gracias.